Hay un dicho muy viejo en estas tierras que dice que la mujer que busca amarrar al hombre con lo que no es suyo, termina amarrada ella misma. No lo inventé yo, lo decían las abuelitas, las curanderas, las viejitas de antes que sabían cosas que ahora ya nadie enseña. Y resulta que ese dicho, que muchos oyen y se ríen, tiene más verdad adentro de lo que uno quisiera. Lucía Montserrat era de esas muchachas que uno no olvida fácil. Alta, de trenzas gruesas hasta la cintura, con una risa que se oía desde la otra cuadra. Trabajadora, desde los 15 años ayudaba a su mamacita en el puesto del mercado, vendiendo telas y rebozos, sin quejarse nunca, sin pedir nada. Tenía una manera de ser que daba gusto verla, de esas que uno dice, esa muchacha va a salir adelante. Y salió, o eso creyó. Cuando tenía 22 años se casó con Aristeo Guadalberto Fuentes, un hombre del mismo barrio, hijo de don Fulgencio el carpintero. Aristeo era buen mozo en aquel entonces, bien formado, de esos que parecen tranquilos, pero uno nunca sabe bien qué tienen adentro. Se conocieron en la fiesta patronal, bailaron 3 canciones seguidas, y a los 8 meses ya estaban frente al padre Pedro cambiándose los anillos. La boda fue sencilla, como se hace en los pueblos chicos. Mole, arroz, tortillas hechas a mano por las tías, y una marimba que tocó hasta que el sol se asomó al siguiente día. Todo el barrio estaba contento. Doña Emeteria, la mamá de Lucía, lloraba de alegría. Decía que su hijita se había casado bien, que Aristeo era trabajador y serio. Y en ese momento, sí lo era. El problema empezó cuando se fueron a vivir a la ciudad. Fue idea de los dos, eso hay que decirlo con justicia. Aristeo decía que en Tehuantepec no había futuro, que en la capital había trabajo de construcción bien pagado, que en 2 o 3 años juntaban para regresar con casa propia. Y Lucía, que siempre fue de las que no le tienen miedo a nada, dijo que sí, que ella también podía trabajar, que entre los dos iban a salir adelante, así que agarraron sus cositas en 2 maletas, se despidieron de sus familias con abrazos y se fueron en el camión de las 6 de la mañana. Los primeros meses en la ciudad fueron duros, como siempre son las cosas nuevas. Rentaron un cuartito en la colonia Estrella, uno de esos cuartos donde la cocina está en el mismo lugar que la cama y uno tiene que salir al patio para bañarse. Aristeo consiguió trabajo en una constructora levantando muros. Lucía entró a una fábrica de ropa, cosiendo cuellos de camisa 8 horas al día. Los dos salían juntos en la mañana y regresaban juntos en la tarde, rendidos, con los pies dolidos y el hambre pegada al estómago. Pero estaban juntos, y en ese tiempo, Aristeo todavía era el hombre que Lucía había conocido. Todo cambió cuando a Aristeo le dieron un ascenso en la constructora. Lo pusieron de encargado de una cuadrilla, le subieron el sueldo, empezó a juntarse con otros encargados que salían a cenar los viernes, que tomaban cerveza los sábados. Primero fue el tono. Aristeo empezó a hablarle a Lucía de una manera que antes no usaba, con impaciencia, con esa voz de quien cree que el otro está debajo de uno. «¿Por qué tardas tanto en servir?», le decía cuando llegaba a cenar. «¿No pudiste lavar mi ropa del trabajo? ¿En qué anduviste todo el día?». Y Lucía, que también llegaba del turno de la fábrica con los dedos agarrotados de tanto coser, se aguantaba. Al principio se aguantaba porque pensaba que era el cansancio de él, que iba a pasar. No pasó. A los 2 años de estar en la ciudad, la vida en ese cuarto se había vuelto una cosa tensa y fea. Aristeo llegaba, y lo primero que revisaba era si la comida estaba lista, si la ropa estaba doblada, si el cuarto estaba ordenado. No preguntaba cómo le había ido a Lucía. No preguntaba si estaba cansada. Para él, el trabajo de ella en la fábrica era como si no existiera, como si ella hubiera estado todo el día en la casa sin hacer nada, y todavía encima tuviera tiempo de sobra para atenderlo como si fuera un patrón, y ella una sirvienta. Lucía le dijo una vez con palabras firmes: «Aristeo, yo también trabajo,
Yo también llego cansada. Si vamos a vivir juntos, tenemos que ayudarnos los dos. Aristeo la miró con una cara que Lucía no le conocía. Una cara como de fastidio, de alguien a quien le interrumpen algo importante, y le dijo: «Tú no cargas bultos todo el día. Tú estás sentadita cosiendo. No es lo mismo». En ese momento fue cuando algo cambió en Lucía. No lo dijo ese día. Las discusiones empezaron a ser seguidas. Siempre por lo mismo: la comida, la ropa, el orden del cuarto, el dinero. Aristeo se había acostumbrado a que Lucía cediera, y cuando ella empezó a no ceder, él se ponía de un genio que nadie lo soportaba, y de no dirigirle la palabra por días. Días en que no se hablaban más que lo necesario. Días en que Lucía se dormía mirando la pared, y Aristeo roncaba del otro lado como si nada. Ella escribía cartas a su mamacita. No le contaba todo, porque las madres se preocupan, y a veces preocupar a una madre es más pesado que cargar el problema sola. Pero en una carta le escribió: «Mamá, Aristeo cambió. No sé qué le pasó, pero ya no es el mismo de antes, y yo no sé qué hacer». Doña Emeteria le contestó: «Hija, habla con él. Los hombres a veces se pierden, pero vuelven. Reza». Lucía rezó, habló, esperó. Aristeo siguió igual. Fue en ese tiempo, un domingo, que Lucía fue sola al mercado porque Aristeo dijo que tenía que ir a ver a unos compañeros del trabajo, que se encontró con la señora Catalina Brígida. La señora Catalina Brígida no era de la ciudad. Era de Oaxaca, como ellos, aunque de un pueblo más arriba, de los que están metidos entre los cerros donde el camino se pone de terracería, y uno tiene que ir a pie la última hora. Era una viejita pequeñita, de esas que uno no sabe bien cuántos años tienen, porque podrían tener 70 o podrían tener 120. Cargaba siempre una canasta con hierbas y flores secas que vendía en un rincón del mercado, sobre un petate viejo. Tenía los ojos de un color raro, entre café y verde, de esos ojos que miran a uno y parece que están viendo algo más adentro de uno de lo que uno mismo puede ver. Lucía la conoció porque la viejita le ofreció una ramita de ruda y le dijo, así de repente, sin que Lucía le hubiera dicho nada: «Tú cargas algo pesado, hijita, se te nota en los ojos». Y Lucía, que estaba con las ganas de llorar guardadas desde hacía semanas, se paró frente a esa viejita y sin poder evitarlo le contó lo que estaba viviendo. La ciudad, el cuarto, Aristeo, las peleas, el cansancio, la soledad de vivir junto a alguien que ya no la veía. La señora Catalina Brígida la escuchó atenta. Cuando Lucía terminó, la viejita la miró un momento y le dijo: «¿Tú quieres que ese hombre cambie o quieres que ese hombre se vaya?» Lucía no lo dudó. «Quiero que cambie, quiero al hombre con quien me casé». La viejita comprendió y entonces le enseñó algo. Le habló de un preparado que se hacía con cosas del campo. Le dijo que ese preparado, puesto en la bebida del marido, lo hacía más dócil, más atento, más consciente de la mujer que tenía al lado. «No es para hacerle daño», le aclaró la viejita, «es para despertarle lo que ya tiene adentro pero que se le durmió». Lucía la escuchó con atención. Le preguntó 2 veces si era seguro. La viejita le dijo que sí, que ella lo había visto funcionar, que no era la primera vez que una mujer llegaba con ese problema. Y Lucía, que estaba cansada de verdad, que estaba al límite de sus fuerzas, que amaba a ese hombre pero ya no aguantaba más la manera en que la trataba, decidió hacerle caso a la viejita. Eso fue el error más grande de su vida. No porque fuera mala persona. Lucía no era mala persona. Era una mujer desesperada que buscó una salida en el lugar equivocado. Y eso, en estas tierras, tiene un precio que nadie le explica a uno antes de pagarlo. Pasaron 3 días desde que Lucía habló con la señora Catalina Brígida en el mercado. 3 días en que lo pensó, lo descartó, volvió a pensarlo, se dijo que no, que eso no era,
que ella no era de esas. Pero llegó el jueves en la noche y Aristeo llegó del trabajo, y lo primero que dijo al entrar fue: «¿Por qué no hay frijoles? Todo el día sin hacer nada y no pudiste poner frijoles». Y Lucía había llegado de la fábrica 2 horas antes que él, había barrido el cuarto, había lavado los trastes del día anterior que él dejó sin lavar, y estaba en ese momento hirviendo agua para el café, porque lo que había en la alacena era poco, y ella estaba planeando cómo alcanzar para la semana. Ese jueves en la noche, Lucía no respondió nada. Solo se volteó, fue a buscar la bolsita que la viejita le había dado y la puso en el café de Aristeo. No toda, solo un poco, como le habían dicho. Aristeo se tomó el café sin darse cuenta de nada. Leyó el periódico un rato, apagó la luz, se durmió. Lucía se quedó despierta mirándolo dormir, con el corazón apretado, esperando a que algo pase, que cambiara de cara, que dijera algo diferente en sueños, que amaneciera distinto. No pasó nada esa noche y ella pensó que tal vez la viejita se había equivocado, o que ella había usado muy poco. Al día siguiente Aristeo se levantó y se fue al trabajo sin decir buenos días, igual que siempre. Lucía esperó 2 días más, y el domingo volvió al mercado. La señora Catalina Brígida estaba en su rincón, como si la hubiera estado esperando. ¿Y? Le preguntó la viejita nomás de verla llegar. No pasó nada, le dijo Lucía. La viejita frunció el ceño, la miró un momento, luego dijo: ¿Le pusiste todo o solo un poco? Solo un poco. Tuve miedo. La viejita sacó otra bolsita de su canasta, más grande que la primera, y se la dio. Esta vez ponla completa. En el café, temprano, antes de que él se vaya al trabajo. Lucía tomó la bolsita, la pagó. Se fue, el lunes en la mañana, mientras Aristeo todavía dormía. Lucía preparó el café. Le puso lo que le habían dado. Aristeo se levantó, se sentó a la mesa, se tomó el café. A los 10 minutos, cuando ya estaba poniéndose los zapatos para salir, se detuvo, parpadeó 2 veces, puso la mano en la mesa como buscando apoyo. Lucía lo estaba mirando desde la cocina y vio cómo el color de la cara le cambió. «Aristeo», dijo ella, «¿qué te pasa?» Él no contestó. Se quedó sentado en el filo de la silla, con los ojos abiertos pero mirando al frente. Luego, muy despacio, se fue para un lado y cayó al suelo. Lucía gritó, corrió hacia él, lo sacudió, le habló. Nada. Aristeo respiraba, sí, pero no respondía, no abría los ojos bien, no decía nada. Llegó la ambulancia, se lo llevaron. Lucía fue corriendo detrás en un taxi, llorando, sin entender qué había pasado, repitiendo en la mente todo lo que había hecho, buscando el momento en que se había equivocado. En el hospital le dijeron lo que ninguna persona quiere escuchar, que Aristeo estaba en coma, que sus signos vitales estaban estables pero que no respondía a ningún estímulo, que no sabían cuándo iba a despertar, que había que esperar. Lucía se quedó en esa silla del pasillo del hospital, sola, con las manos en el regazo y la cabeza vacía. No podía llamar a su mamacita, no podía llamar a la familia de Aristeo. ¿Qué les iba a decir? ¿Que ella le había puesto algo en el café? No. No podía decir eso. Dijo que lo había encontrado así en el suelo cuando se despertó, que no sabía qué había pasado. Los médicos hicieron análisis tras análisis. No encontraron veneno. No encontraron nada que explicara el coma. El cerebro de Aristeo funcionaba, el corazón latía, los pulmones respiraban, pero él no estaba. Era como un cascarón vacío en una cama de hospital con tubos y máquinas. 3 días después, llegó la familia de Aristeo desde Tehuantepec, su mamá, doña Presentación, y 2 hermanos. Llegaron con los ojos rojos y las caras largas, y miraron a Lucía de una manera que ella no supo bien cómo interpretar. No la acusaron, pero tampoco la abrazaron.
Y Lucía cargaba ese secreto adentro. Fue en esa semana, mientras Aristeo seguía igual en la cama del hospital, que Lucía buscó a la señora Catalina Brígida. Fue al mercado, al rincón donde la viejita vendía sus hierbas. No estaba. Preguntó a los otros vendedores. Le dijeron que esa viejita no venía seguido, que a veces aparecía y a veces no, que nadie sabía bien de dónde era ni dónde vivía, que llegaba con su canasta y se iba como llegaba, sin decir nada. Lucía esperó 3 domingos seguidos. La señora Catalina Brígida no volvió. Y fue en ese momento, sentada en una banca del mercado vacío un domingo de lluvia, que Lucía sintió por primera vez que algo más estaba pasando. Algo que no era medicina, ni era accidente, ni era mala suerte. Antes de que sigan escuchando, necesito hacerles una pregunta. Ustedes que están aquí, ¿alguna vez han sentido que tomaron una decisión que no tenía vuelta atrás? Que en el momento en que hicieron algo también cambió en el aire a su alrededor, aunque nadie más lo sintiera? Déjenme en los comentarios, porque lo que le pasó a Lucía de aquí en adelante es exactamente eso. Y quiero saber si alguien más ha sentido algo parecido. Llevaba Lucía como 4 semanas yendo al hospital todos los días, sentándose junto a Aristeo, a hablarle, aunque él no respondiera, cuando una noche, al llegar al cuartito de la Colonia Estrella, encontró a alguien sentado en la silla de afuera, junto a la puerta. No era un anciano con sombrero. No era una figura de oscuridad. Era una mujer de unos 40 años, bien vestida, con un traje sastre color café oscuro, el cabello recogido en un chongo apretado y unos anteojos de armazón gruesa. Tenía en la mano una carpeta de cartón como la que cargaban los trabajadores sociales o los de las oficinas de gobierno. Y estaba sentada en esa silla como quien lleva rato esperando y no tiene ninguna prisa. Lucía se detuvo en la banqueta. La mujer levantó la vista y la miró. Sonrió, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. Era de esas sonrisas que uno aprende a reconocer con los años. La sonrisa de quien ya sabe lo que viene y está esperando que el otro lo descubra solo. «¿Usted es Lucía Montserrat Quiñones?», preguntó la mujer con una voz tranquila. «Sí», dijo Lucía. «¿Quién es usted?». La mujer abrió la carpeta, pasó una hoja, luego otra, como revisando algo. Luego la cerró y la puso sobre sus rodillas. «Vengo a hablar de lo que le debe a la señora Catalina Brígida». Lucía sintió que el estómago se le revolvía. «Yo no le debo nada», dijo, aunque la voz le salió más chica de lo que quería. «Yo le pagué lo que me cobró». La mujer asintió despacio. «Lo que usted pagó fue el precio de la consulta. Pero hay otro precio, el precio del resultado». «¿Qué resultado?», dijo Lucía. «El resultado fue que mi marido está en el hospital en coma. Eso no fue lo que me prometieron». La mujer la miró por encima de los anteojos. Lo que le prometieron fue que su marido iba a cambiar. Y cambió, ¿no? Lucía no supo qué responder a eso. «El hombre que usted quería domar ya no existe», dijo la mujer con la misma voz tranquila. «Lo que queda en esa cama de hospital es lo que quedó después del cambio. No todas las transformaciones se ven bonitas por fuera, pero el trato se cumplió». «Yo no hice ningún trato», dijo Lucía, y ahora sí la voz le salió firme. «Yo le compré algo a una viejita en el mercado. Eso no es un trato». La mujer sonrió de nuevo, la misma sonrisa de antes. «Mija, ¿usted cree que la señora Catalina Brígida le da sus cosas a cualquiera? Ella eligió encontrarla a usted. Usted eligió comprarle. Usted eligió usarlo 2 veces. La segunda con todo. Cada elección fue una firma. Y las firmas se pagan». Lucía se quedó de pie en la banqueta, con la bolsa del mercado colgada del brazo y las rodillas que querían ceder. Pero no cedió. Lucía no era de las que se caen fácil. «¿Qué quieren de mí?», preguntó. La mujer abrió la carpeta de nuevo. «Hay 3 maneras de saldar esto. La primera,
Usted deja al señor Aristeo Guadalberto como está, en esa cama, y a cambio de eso usted queda libre y puede rehacer su vida. Nadie la va a molestar más. Pero él no despierta. Lucía cerró los ojos un momento. Los abrió. ¿La segunda? La segunda. Usted regresa a Tehuantepec. Regresa con su gente, al pueblo, a la vida de antes. Olvida la ciudad. Olvida lo que pasó aquí. En 30 días, Aristeo despierta. Pero ya no la recuerda a usted. Es como si nunca se hubieran conocido. Lucía tragó saliva. ¿Y la tercera? La mujer la miró un momento más largo que los otros. La tercera es que usted se queda. Se queda en esta ciudad, en este cuartito, cuidándolo. Sin trabajo, sin ayuda, sin que él despierte, cuidándolo por el tiempo que sea necesario hasta que algo cambie. Y lo que cambia, no se lo puedo decir todavía. Eso depende de usted. Lucía miró a la mujer. Miró la carpeta. Miró las manos de la mujer, que tenían los dedos perfectamente juntos sobre la carpeta, sin ningún anillo, sin ninguna marca. Necesito tiempo para pensar, dijo Lucía. La mujer se puso de pie. Era más alta de lo que parecía sentada. Guardó la carpeta debajo del brazo. Tiene hasta el próximo lunes, dijo. Si para el lunes no me ha dado una respuesta, elegimos por usted. Y cuando elegimos nosotros, no le consultamos a nadie. Giró sobre sus talones y caminó por la banqueta. Lucía la siguió con la mirada. En la esquina, la mujer dobló a la derecha y desapareció. Lucía se quedó sola en la banqueta. Adentro del cuarto, el reloj de la pared marcaba las 8 de la noche. Afuera, el ruido de la ciudad seguía igual. Los coches, los pregones, los perros, como si nada hubiera pasado, como si esa conversación no hubiera ocurrido, pero había ocurrido. Y Lucía lo sabía porque en la silla donde la mujer había estado sentada había quedado algo. La carpeta de cartón, olvidada, cerrada, sobre el asiento. Lucía no la quiso tocar esa noche. La dejó ahí. A la mañana siguiente, cuando se levantó, la carpeta ya no estaba, pero en su lugar había una hoja de papel doblada en 4. La abrió. Adentro, escrito con tinta muy negra y una letra muy pareja, decía una sola frase: el lunes, Lucía. Esa semana Lucía no durmió. Fue al hospital en las mañanas. Se sentó junto a Aristeo. Lo miró. Lo miraba y pensaba en el hombre que había sido antes de la ciudad. En los bailes, en la boda, en la manera en que le decía su nombre cuando eran novios, suavecito, como si el nombre fuera algo frágil. Y pensaba también en los últimos 2 años, en el tono de fastidio, en la pregunta de por qué no hay frijoles, en las noches durmiendo mirando la pared. No era un hombre malo, era un hombre que se había perdido. Y ella, al intentar encontrarlo por el camino equivocado, lo había perdido del todo. El jueves fue al mercado y preguntó de nuevo por la señora Catalina Brígida, un vendedor de frutas, un señor mayor que llevaba años en ese mercado. La miró raro cuando le preguntó: ¿la viejita de las hierbas?, dijo el señor. Sí, dijo Lucía, la del rincón del fondo. El señor la miró un momento. Mija, en ese rincón no vende nadie. Ese rincón está vacío desde que yo llegué aquí, y yo llevo 12 años en este mercado. Lucía sintió un frío que no era del viento. Pero yo la vi, dijo. La vi 2 veces. Hablé con ella. El señor se encogió de hombros. Yo solo le digo lo que sé. Ese rincón siempre ha estado vacío. Lucía regresó al cuartito caminando despacio, con esa información dándole vueltas en la cabeza, y en el camino, en algún momento entre el mercado y la colonia Estrella, tomó una decisión. No iba a elegir ninguna de las 3 opciones. Ella tenía su propia opción. El domingo antes del lunes que le habían dado de plazo, Lucía hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Se levantó temprano, se vistió con ropa limpia y fue a la iglesia.
no a pedir un milagro. Lucía ya no era de las que piden milagros así nada más. Fue a hablar, a decirle a Dios lo que había hecho, con todas las palabras, sin adornarlo ni achicarlo, que había tomado una decisión mala, que había buscado resolver con lo oscuro lo que debió resolver con la verdad, y que ahora estaba pagando y Aristeo también estaba pagando, y que si había una manera de deshacer eso, ella estaba dispuesta a lo que fuera necesario, pero de su parte, no de ninguna viejita ni de ninguna mujer de carpeta. Salió de la iglesia y fue directo al hospital. Entró al cuarto de Aristeo. Se sentó en la silla de siempre, junto a la cama. Le tomó la mano, que estaba tibia pero quieta, como la mano de alguien dormido muy profundo, y habló. Le habló de verdad, como no le había hablado en 2 años de matrimonio, como tal vez nunca le había hablado con esa honestidad de la que da miedo. Le dijo que estaba enojada con él, que lo que había hecho en estos años la había lastimado de una manera que ella misma tardó en reconocer, que ella tenía parte en eso también, porque en lugar de plantarse firme desde el principio, lo había ido aguantando hasta que se le acabó la paciencia, que lo que ella hizo estuvo mal, muy mal, que no había derecho, que no había justificación, y que si él despertaba y quería irse, ella lo entendía. Pero que si despertaba y quería intentarlo de nuevo, tenía que ser diferente. Los dos. Estuvo hablando casi 2 horas. Cuando terminó se quedó callada, con la mano de él entre las suyas. Y entonces Aristeo apretó sus dedos. Muy poquito, casi nada, pero lo apretó. Lucía llamó a la enfermera. Vinieron los médicos. Hicieron pruebas. Aristeo no despertó ese día ni al siguiente. Pero algo había cambiado en sus lecturas, dijeron los doctores, algo que no sabían explicar bien, pero que era diferente, que iba en la dirección correcta. El lunes llegó. Lucía no salió del hospital. Esperó que la mujer del traje café apareciera, en el pasillo, en la sala de espera, en la banqueta de afuera. No apareció nadie. Martes, miércoles, nada. El jueves de esa semana, a las 3 de la tarde, Aristeo Guadalberto Fuentes abrió los ojos. Los médicos dijeron que era inexplicable, que casos así pasan, que el cerebro a veces encuentra sus propios caminos, que la ciencia tiene límites. Lucía no dijo nada. Solo se quedó parada junto a la cama mirando los ojos de su marido, que parpadeaban y buscaban dónde ponerse, como los ojos de alguien que viene de muy lejos y está reaprendiendo a ver. Lo primero que dijo Aristeo fue su nombre, el de ella, bajito, como si lo estuviera probando. Lucía. Él la miró un momento. Tenía los ojos limpios, de esos ojos que uno tiene cuando acaba de pasar por algo grande que no recuerda bien, pero que dejó huella. ¿Cuánto tiempo llevo aquí?, preguntó. Casi 6 semanas, dijo Lucía. Él cerró los ojos, los volvió a abrir. Tuve un sueño muy largo, dijo. No me acuerdo bien qué soñé, pero soñé que estaba en un lugar donde todo era de un color que no tiene nombre, y alguien me hablaba. No le veía la cara, solo escuchaba la voz, y la voz me decía lo mismo una y otra vez. ¿Qué te decía?, preguntó Lucía. Aristeo tardó un momento. Que me despertara, que todavía no era mi turno, que afuera había alguien esperándome que necesitaba decirme algo importante. Lucía no dijo nada, pero le apretó la mano. La recuperación de Aristeo fue lenta, como son las recuperaciones de verdad. Semanas de fisioterapia, de aprender a caminar de nuevo, de que el cuerpo recuerde lo que la mente estuvo ausente para olvidar. Durante ese tiempo Lucía estuvo ahí todos los días. Y durante ese tiempo, los dos hablaron de verdad, de las cosas que en 2 años de matrimonio nunca se habían dicho porque siempre fue más fácil aguantar o explotar que sentarse a decir, esto me duele, esto necesito, así no puedo seguir. Aristeo no supo nunca qué había en el café aquel lunes. O si lo supo, no lo dijo.
Hay cosas que los hombres saben y prefieren no nombrar. Lo que sí pasó es que cuando por fin pudieron regresar a Tehuantepec, con las mismas 2 maletas con las que se habían ido, pero con algo muy diferente adentro de ellos, Aristeo fue el primero en buscar a doña Emeteria, la mamá de Lucía, y pedirle perdón, no por el coma, por los 2 años anteriores al coma, por la manera en que había tratado a su hija. Doña Emeteria lo miró un momento. Luego dijo: «Pues ya. Lo que ya fue, ya fue. Lo que importa es lo que viene». Y lo que vino fue diferente. No perfecto, que las vidas perfectas no existen, pero diferente de verdad. Lucía me contó todo esto hace como 10 años, una tarde que nos encontramos en el mercado de Tehuantepec. Ella ya tenía 2 hijos, los 2 con los ojos de Aristeo y la risa de ella. Me lo contó sin adornos, como se cuentan las cosas que de verdad pasaron, con vergüenza en algunas partes, con alivio en otras, y con esa seriedad de quien aprendió algo caro y no quiere que otro lo aprenda de la misma manera. Al final me dijo: «Lo peor no fue lo que le hice a Aristeo, lo peor fue que creí que podía arreglar con algo de afuera lo que solo se arregla hablando. Y ese error me costó 6 semanas de hospital, 6 semanas de comer miedo puro, y algo más que me llevé de esa ciudad que hasta hoy no sé bien cómo nombrarlo». Le pregunté qué era ese algo más. Me miró y dijo: «La certeza de que hay cosas que se llaman solas cuando uno está desesperado, y que no todo lo que se ofrece cuando uno está en el piso es una mano tendida. A veces es solo el gancho para jalarte más abajo». Nunca volvieron a ver a la señora Catalina Brígida. Nunca volvió a aparecer la mujer del traje café. Pero Lucía me dijo que una vez, muchos años después, pasando por ese mercado de la ciudad donde ya no vivían, vio en un rincón del fondo, sobre un petate viejo, una canastita con hierbas y flores secas, y que al voltear a ver quién la vendía, no había nadie, solo la canasta, y el olor, muy suave, de algo que no supo nombrar pero que reconoció de inmediato. Dio media vuelta y no miró atrás. Cuando la vida duele y el que está junto a uno no lo ve, el primer camino es la verdad. Sentarse, hablar, decir lo que duele aunque cueste, porque buscar la solución en lo que no viene de Dios ni de uno mismo siempre tiene un precio, y ese precio nunca lo pone uno. Lo pone el que presta, y el que presta en la oscuridad siempre cobra en lo que más duele. Lucía buscó cambiar a su marido con algo ajeno porque tenía miedo de decirle la verdad. Y lo que aprendió, a las malas, es que la verdad dicha a tiempo, aunque duela, pesa infinitamente menos que las consecuencias de evitarla. Si esta historia le llegó al corazón, si sintió que alguien que usted conoce necesita escucharla, compártala. Y si quiere seguir escuchando testimonios así, de los que la gente guarda en voz baja porque todavía dan miedo, suscríbase, porque hay más, muchas más, y todas tienen algo que enseñar.